¿Cuál sería tu primera reacción al pensar en esta década del siglo XXI? Lo que observamos es, en primer lugar, una caída en el crecimiento económico 2000-2002 y luego una alza sostenida donde uno empieza a ver que en toda América Latina, y el CEPAL lo dice, la desigualdad va disminuyendo y la pobreza va disminuyendo hasta la crisis de los precios de los alimentos. En los años 2000, la CEPAL estaba muy triunfalista porque la pobreza había venido cayendo y siempre el problema fue ¿qué pasa con la desigualdad? La desigualdad no. La pregunta es, ¿por qué la desigualdad no era problema? ¿Y por qué empieza a ser preocupación? Primero, por razones teóricas. Segundo, por razones políticas. Es decir, tú puedes disminuir la pobreza creciendo rápido como en Chile, con desigualdad constante. Pero disminuir la desigualdad es meterse en las relaciones sociales, porque a unos le tienes que sacar y a otros le tienes que dar. Entonces, en realidad, el problema es cómo sacar recursos de los que tienen para pasarle a los que no tienen. Cuando los que tienen el poder y tienen capacidad de veto y tienen llegada al poder, es más allá de lo económico. Es la forma de concebir la sociedad, una sociedad estratificada, donde hay gente que tiene algunos derechos a determinados bienes, mientras otros no, por su origen social. Están metiendo en la estructura que es el armazón de la sociedad. Entonces, el tema de la desigualdad es un tema muy complicado de manejar. Lo que tú planteas es de que podríamos pensar, dado que parece que hay una ola de pensamiento que vuelve a resituar, a centrar la desigualdad como el tema, pues lo que sigue es un profundo cuestionamiento a esta noción de desarrollo humano que está simplemente asociado a la disponibilidad de bienes, servicios, de salud, alimentación, educación, y que no alcanza a comprender esto. Los neoliberales que trabajan en esta línea se han movido a la igualdad de oportunidades, es decir, a nivelar el piso, pero eso no significa disminuir la desigualdad. Los que estaban abajo ponerlos en un mínimo, pero los que están arriba siguen estando arriba. Para mí, en economía, lo primero que a uno le enseñan es que hay una oferta y una demanda. Entonces, esa es la operación sobre la oferta de fuerza de trabajo, todo lo capital humano. Y por el lado de la demanda, ¿qué? Es decir, si está la gente y no hay los puestos de trabajo, ¿cómo le haces? Entonces, por el lado de la demanda, es que no le entran, porque allí hay que empezar a hablar de política que tenga que ver con el funcionamiento del aparato productivo. En una economía abierta, donde no importa mucho si se producen o no los alimentos en el país, porque se pueden importar. Lo mismo pasa con los bienes industriales. En el fondo, lo que tienes es una heterogeneidad productiva muy grande, con unas dispersiones de productividad inmensas, que es lo que está detrás de la desigualdad en la distribución del ingreso. Entonces, todo el problema es cómo lograr un desarrollo económico que homogeneice. Y eso va a ser difícil lograrlo con economías abiertas, de acuerdo con los dogmas del modelo neoliberal. A mí siempre me ha parecido que es una contradicción en estos modelos. Por un lado, predicar el individualismo, que lo importante eres tú, y tú tienes que maximizar tu bienestar y con eso se maximiza el bienestar de la sociedad. Y por otro lado, hay problemas que se deben abordar socialmente. Entonces les estás dando un discurso. Tú eres lo importante como individuo, pero de repente te requiero que operes como sociedad organizada. Primero rompo las redes sociales y después quiero que funcionen. El problema de la cohesión social es un problema que obviamente está afectado por el individualismo que se ha predicado ya durante 20 años o más. Eso significa que en términos de chicos, son varias generaciones de jóvenes se han desarrollado en ese medio ambiente. Entonces, ¿qué puedes esperar? Yo veo cómo me las arreglo. No hay proyecto social en que yo esté inmerso. Ahora, vamos más hacia el asunto, más hacia la economía política. De un Estado débil, ¿podrías tú plantearte
un escenario que esos procesos de desigualdad e inequidad, toda la tendencia explica a un repunte, porque no hay este mediador, este instrumento. Es bastante claro. El dilema fue, había mucho Estado, muy poco mercado, entonces adelgazamos el Estado y propugnamos el desarrollo del mercado. Pero al minimizar el Estado también perdió su capacidad de rectoría. Es decir, ¿por dónde va a ir esta sociedad? Política industrial no puede haber porque eso significa intervención del Estado. Política agraria no puede haber porque eso significa intervención del Estado. Es decir, dejar el mercado es desarticular toda la economía y rearticularla en el mercado mundial. El Estado mexicano cada vez tiene menos capacidad rectoria. Eso es bastante evidente. En México creo que hemos sido más papistas que el Papa, en el sentido de seguir más bien las enseñanzas de los manuales y no adecuarse a las circunstancias. Parece por otra parte que hay un fenómeno social que toca a todos por igual, la violencia. Mira, hay alguna evidencia de que la desigualdad tiende a provocar violencia. Es decir, es un correlato de la desigualdad, porque si todos son igualmente pobres, ¿de dónde, no? Cuando unos ven que hay unos que viven muy bien y que ellos tienen que trabajar 18 o 16 o 14 horas al día, incluyendo el tiempo de transporte. Bueno, ¿y por qué ese sí y yo no? Las sociedades más desiguales son las sociedades más violentas, como hipótesis. Por otro lado, el problema, especialmente para la juventud, es la falta de opciones. Si no hay empleo, si estudias y te formas y te pagan nada, ¿cuáles son tus posibilidades de vida? Los jóvenes no tienen la posibilidad de enfrentarse a un funcionario del Banco Mundial o del BID o del FMI, porque ni siquiera conocen los conceptos más básicos de modelaje, de analizar datos y todo ese tipo de cosas, y hay muy poca capacidad de reacción de parte nuestra. Date cuenta quiénes son los que escriben y quiénes son los que se oponen. Dime, ¿dónde están los jóvenes? ¿No están? ¿Y por qué razón no están? Tenemos una crisis, no hay la masa crítica, tenemos que volver a formar generaciones. Necesita cambiar las ideas, ¿no? Y tener la capacidad de crear un pensamiento que responda a las estructuras y a lo que es el país. No copiar de afuera, sino que tener un conocimiento profundo de lo que es esta sociedad y a partir de sus fortalezas salir al mercado, al concierto de las naciones con un proyecto que en realidad lo que tiene que buscar es producir empleo de calidad. La sociedad no está pendiente, no está demandando y mientras eso no se da, también los partidos políticos como que flotan en el universo y no están representando a nadie, es política palaciega, luchas entre fracciones. Entonces hay que volver a pensar el país, para lo cual se necesita muchísima investigación, para saber cómo es el país, qué características tiene y para dónde podemos ir y qué queremos hacer de él.